Pues aquí estamos de nuevo de vuelta, queridos oyentes, en este último programa de la temporada, en la segunda parte de la Pica en Flandes, para volver luego ya, como les he dicho, el mes de septiembre, donde tenemos un programa interesantísimo que tiene que ver con la historia y que sin duda, historia militar, por supuesto, les va a gustar. Pero vamos a continuar con el magnífico tema abordado a lo largo del día de hoy, que es ese informe del Observatorio de la Vida Militar que tan magníficamente nos ha explicado el general Cifuentes y ahora que estaba siendo objeto de debate, porque todas estas cuestiones, lo interesante de la Pica en Flandes es que cada uno de sus componentes de esta magnífica mesa de debate nos traslada sus opiniones o impresiones al respecto. Y estaba hablando, le he tenido que interrumpir, le pido disculpas a nuestro teniente general, don Emilio Pérez Alamán, porque teníamos el corte que siempre hacemos a mitad del programa aproximadamente, para pedirle y rogarle, mi teniente general, que continúe su exposición, por favor. Bueno, pues decía eso, que el, el político o los políticos, ese intento permanente de no considerar una institución específica y concreta, las Fuerzas Armadas, no es un sindicato, no es una empresa, no, es lo que tiene la nación para defenderla. Y se compromete hasta dar la vida. Repito, por si no se ha oído antes, que a un general americano en el Congreso le reclamaban mayor democracia en la forma de actuar en los ejércitos y dijo que los ejércitos estaban dispuestos a dar la vida por la democracia, pero que nunca podrían pedirle que los ejércitos fueran demócratas. Y es así. El mando es el mando y no es solamente técnico. De eso ya, de eso es una cosa técnica que lo haga el general fulano o que sea. No, no, pero para hacerlo tiene que contar con subordinados, de coroneles a soldaditos, y tiene que cuidar por su función y por los objetivos que tiene que conseguir, tiene que cuidar todos sus valores, morales, intelectuales, económicos, familiares y de todo. Y entonces lo que han conseguido siguiendo aquel libro de desastre que no sé qué pretendía una obsesión, salvar una obsesión que tenían los políticos al morir Franco, que fue que los militares son los franquistas, y no es cierto. A mí en la academia, quitando un par de profesores que en un ejercicio nos hicieron algún comentario sobre lo que había sucedido en la realidad en un combate, nadie me habló, ni nos habló a mi promoción, y creo que a las demás tampoco, ni de temas de la guerra en sí, ni de políticos consecuencia de la guerra. Y sin embargo, pues nada, somos Se corta, mi general. Se ha congelado la imagen de nuestro teniente general, por eso no le conseguimos, porque este programa se graba en Zoom a través de Sí, ah, una serie de problemas que pueda tener sus subordinados, pues le pasen por encima porque se lo cuentan al... vaya, parece que estamos teniendo problemas de comunicación con nuestro teniente general porque se ha congelado de nuevo la imagen. Pedimos disculpas a nuestros oyentes, son los problemas de la tecnología. Uno pasaba baja, Sí. dejaba la vivienda y el que llegaba se encontraba vivienda. No había mejor para todos, pero había unas soluciones mayoritarias que valían para eso. ¿eh? En cuanto a las cuestiones de vida, pues ya digo, el ejército, si no lo concibes como una institución de total disponibilidad, en cualquier momento puedes tener que actuar, pues, pues no sirve para nada. Y el mando tiene que estar al tanto de todo. Y cuanto más sepa de sus subordinados, mejor. Quiero recordar, estando de prácticas entre primero y segundo curso de Estado Mayor, hacíamos las prácticas en los Estados Mayores, los alumnos, en los Estados Mayores de brigada,
Y estando en una de las brigadas, no voy a decir nombre para no dar pistas, me mandó el jefe de Estado Mayor a ver a un coronel de uno de los regimientos, a darles unas documentaciones y demás. Y estando con el coronel, pues apareció el ayudante, le dijo que tiene aquí a la esposa de fulanito que quiere hablar con usted. Me sacó del despacho, entró la señora, después de media hora entré a seguir despachando y me dijo, joder, ha venido la pobre mujer esta a contarme que su marido bebe, que a ver si la ayudo a arreglarlo y demás. Es decir, que el coronel del regimiento era el abuelo de todos estos señores, además de su coronel. ¿Eh? Y el jefe, el mando, pues tiene que tener esa predisposición de saber cuáles son los problemas de sus subordinados y darle cabida a ellos. Igual que para hacerles el bien y beneficiarles, si alguien se porta mal, para sancionarlos sin ningún salto raro de lo que hay. Y estamos viendo, y ahí están en los cuadros que nos ha presentado el general, que cada vez hay menos ilusión por hacerse militar. No solamente es que haya menos ilusión por ocupar plazas que hay vacantes, que nos faltan cantidad, que más bien serán de baja, sino que incluso profesionales de alta de graduación, por lo menos, oficiales y suboficiales, al ver que van con vocación y con ese espíritu que estoy yo trasladando, pues al no encontrarlo, se van a una empresa civil, que los cogen con mucha facilidad. Es decir, que todo esto del observatorio, las asociaciones y demás ha sido una dejadez de mando, porque el mando manda, debe mandar desde el principio hasta el final. Y si manda mal, tiene otro mando arriba, y si no tiene otro mando arriba, y el subordinado puede llegar hasta nos, como decían las reales ordenanzas. Pero claro, la política tiene que decir lo que hay que hacer y cómo hay que servir en los ejércitos y cuándo se toca diana y cuándo se toca silencio. Pues no. Me habré quedado anticuado, no digo que no, pero entre lo que hay ahora y lo que yo viví hay una diferencia bastante grande y me quedo con lo que viví y dejo paso. Pues ahí queda dicho eso, con su sabiduría, con su experiencia, nuestro teniente general ha dejado las cosas perfectamente claras. Muchas gracias por todas sus enseñanzas y por sus magníficas intervenciones. Cedo la palabra a nuestro general y editor, el general Fonten. Adelante, mi general, por favor. Muchas gracias. Pues sinceramente creo que es un chinguito inútil más de los que hay. ¿Eh? Es para aparentar que se hace algo, pero que no sirve para nada. Porque todas sus funciones los puede absorber, como ha dicho el teniente general, las secciones de Estado Mayor, de las unidades, de las grandes unidades. Luego es un chiringuito más para aparentar algo y no sirve para nada. Nada más. Muchas gracias, mi general. Don Fernando, por favor. Pues un par de comentarios a lo ya añadido. Sobre ese tema de la intromisión de la política o la democracia en las Fuerzas Armadas, pues tenemos que recordar que a los políticos que tenemos actualmente les gusta mucho una cosa que llaman memoria histórica, memoria democrática y cosas así, y que en muchos casos reverencian a una determinada etapa de nuestra historia, como fue la Segunda República. Y bueno, ya sabemos lo que pasó cuando estalló la Guerra Civil. En un lado había un ejército organizado que funcionaba por disciplina militar y en el otro lado había un ejército democrático. Votaba, llegaba pues a votar si atacaba o no, las cosas se discutían. Claro, fue un ejército, el ejército de las columnas de los primeros meses, que funcionó muy bien, claro, mientras iba arrasando por los pueblos, por los campos
digamos, limpiando de opositores políticos la zona, pero que en cuanto llegó y tuvo que enfrentarse con el ejército regular, fue un auténtico desastre, incluso pese a tener una notable superioridad de efectivos y medios, como de hecho pasaba, pero faltaba una organización militar que tuvieron que llegar a darse. Cuando ya crearon, pasaron las columnas, se pasaron de la democracia y crearon el Ejército Popular de la República, pero no dejaron de ser un ejército político. Y entonces estaba el mando y el comisario, porque estaba hecho a imitación del Ejército Rojo, que era su modelo. Entonces, un ejército no funciona políticamente, en política. Puede dedicarse a esas cosas en tiempo de paz, pero un ejército no está para eso. Un ejército está para combatir si hay guerra, que Dios quiera que no la haya, pero si la hay, tiene que ser eficaz y con política en un ejército no es eficaz, como digamos ya un poco se demostró. Y un ejército tiene que ser una carrera y una profesión atractiva para toda la gente, no solo para los oficiales, sino en mucho para la clase de tropa. Y es muy llamativo que en un país con una tasa de paro de 2 dígitos no se cubran las plazas. Porque es que no es que estamos hablando de que no haya gente, es que hay 2 dígitos de paro. Claro, ¿qué sucede? Que se prefiere la vida civil antes que la dureza del ejército. Claro, si a los 45 años se me va a acabar la carrera profesional aquí, si además me pueden desplazar a cualquier sitio, si además el trabajo es duro, oye, pues encuentro otro trabajo más cómodo, mejor y en muchos casos a veces hasta mejor pagado. Y entonces eso no hace atractivo una profesión militar. Si vemos los gráficos que nos ha presentado en General Cifuentes, las cifras eran altas en el 2013 porque en aquellos tiempos había una crisis económica. Cuando fue mejorando un poco la situación del país, empieza a bajar el número de aspirantes por plaza. ¿Y por qué la caída brusca en el 2017? Claro, 2017 es cuando se produce los cambios de, digamos, de gobierno y empiezan a, digamos, aparecer las paguitas. Claro, si tengo una paguita, puedo vivir con ello y ¿para qué voy a ir a irme a un trabajo duro? Y entonces no, no es una profesión interesante. Tendrá que ser una profesión atractiva, que compita en el mercado laboral para que la gente vaya. Porque no podemos pedir que absolutamente, digamos, héroes vocacionales. Eso en estos tiempos está muy de capa caída. Muchísimas Pues, gracias, don Fernando. Si me lo permiten. Nuestro teniente general quiere hablar. Adelante, mi teniente general. no, digo que desgraciadamente, en fin, uno ha tenido sus experiencias internacionales y o Francia, o Inglaterra, o Gran Bretaña. Estados Unidos sí existe ese sentimiento en muchos jóvenes, cosa que no existe aquí. Y la verdad te lo digo, esto o se arregla o desde luego estaremos indefensos. Hay una tendencia a lo que hemos visto en la posición de que los ejércitos ya no que lo organicen, lo presupuesten, etcétera, etcétera, que lo dirijan, que quieran meterse en lo intrínseco de las Fuerzas Armadas. Los políticos que son otra especie distinta, lo único que nos lleva es a que, como estamos viendo, la patria, como la entendemos los de esta tertulia,
pues entre en peligro. Y la forma de evitarlo es que todos, absolutamente todos los que visten uniforme, tengan la misma sensación, la misma vocación, el mismo sentimiento a la hora de cumplir con lo que juraron. Si hay división, como hubo en el 36, ¿a qué nos encontramos? ¿A qué nos enfrentamos? El ejército es el que puede amalgamar todas las dificultades que pueda haber para que todo el mundo se sienta dentro de una sola nación para defenderla. Mientras estemos aquí con estas invenciones de asociaciones y demás organismos, como dice el general Fontela, chiringuitos, pues apañados vamos. Y lo lamento mucho a mis años. Hasta la mañana o hasta septiembre. Muchísimas gracias, mi general. Muchísimas gracias por su intervención. Simplemente hacer un comentario muy breve. En lo que a mí respecta y como legionario de segunda que fui, que hice el servicio militar en el año 93, recuerdo en Melilla, todos los reemplazos, los cupos se llenaban de jóvenes españoles que iban a Melilla forzosos, pero se les daba la oportunidad. A mi juicio, ¿por qué se daba ese llenazo? Porque realmente siempre había que prescindir de jóvenes españoles, porque había 300 por reemplazo. Primero, porque la oferta era muy seductora, ¿eh? No solamente nos pagaban a los legionarios, entonces eran 20.000 pesetas, a un soldado 1.000, sino que se nos ofrecía una ética y una estética muy atrayente, formar parte del glorioso cuerpo de la Legión Española. Entonces, eso al final también es esperanzador, porque siempre hay jóvenes, y yo lo viví, me tocó experimentarlo en primera persona, que dan ese paso y que, bueno, pues se convierten en soldados españoles. Lo que pasa es que hay que arbitrar esas fórmulas. Lo que ha hecho los partidos políticos es cortar esos vasos comunicantes y ya no puedan haber soldados voluntarios de reemplazo como si los había en mi época, e insisto que siendo un destino bastante chungo, entre comillas, se cubrían con creces todos los reemplazos y ahí hacíamos todo tipo de servicios y vivíamos en una camaradería excepcional. Por otra parte, yo no conocía la Legión Fundacional, pero no había pelotón de castigo, pero sí que había un régimen disciplinar muy serio. Y los propios legionarios sabíamos que si no era así, aquello no iba a funcionar. O sea, yo no sé estas asociaciones que pretenden hacer del ejército algo totalmente híbrido o desnaturalizado, pero hablo por la base y la base somos los que fuimos y sabíamos que sin disciplina no se neutralizaban los malos comportamientos porque desgraciadamente los había como en todos los sitios y ahí eran especialmente graves por el contexto en que vivíamos. Y otra cuestión muy interesante que quiero poner sobre la mesa en cuanto al compromiso de los que hemos servido a las Fuerzas Armadas en puestos de base. Cuando ocurrió lo de la calle General Millán Astray, los que dimos el paso al frente fuimos varios veteranos de la Legión de la base. Eso sí, ayudados por el teniente coronel Recena, que en paz descanse, que fue un catalizador de esfuerzos, y también por nuestro general Fontela, que dio la cara por todos nosotros. ¿Qué significa eso? Que al final ese sentimiento se mantiene. Y al final lo que se está produciendo es un divorcio o una fractura, se están cortando los vínculos afectivos entre las Fuerzas Armadas y el pueblo español. Porque saben que cuando el joven español sirve a la nación, se entrega hasta el resto de sus días. Y pongo como ejemplo esto, cuando hemos estado defendiendo al general Millán Astray, hemos sido nosotros los que estábamos en la base y ya desvinculados de hace por lo menos 3 décadas. Y eso es una manifestación de que esa realidad y ese patriotismo en la juventud existe. Lo que pasa es que hay que vehiculizarlo y desgraciadamente con este tipo de chiringuitos es difícil, porque todo es desalentador, todos son problemas, todos son conflictos, son quejas. La naturaleza de las Fuerzas Armadas es la que es desde el tiempo inmemorial, desde Histolacio y desde los romanos y las legiones de todas las épocas, ¿no? Cedo la palabra, nos queda un par de minutitos, mi general Cifuentes, si quiere usted terminar como colofón esta temporada, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, con respecto a la situación social actual y los jóvenes, ¿no? Y cómo se mueven en redes sociales y cómo toda la información sale hacia afuera y cómo la vida de la gente joven se plasma directamente cada día en las redes sociales. Pues los cuadros de mando los ejércitos tienen que hacer un esfuerzo para que eso se aglutine, se encauce y se dirija. O sea, los cuadros de mando ahora tienen que ser los influencers de sus soldados.
Si una unidad tiene quejas e iniciativas, si se mandan propuestas y quejas al defensor del pueblo o a cualquier otro sitio que no sea la cadena de mando, están fallando los cuadros de mando. Y hay que moverse, hay que estar encima de la gente. La rumorología se combate con información, hay que dar la cara y hay que estar en todos los sitios. O sea, el despacho no es el sitio para estar, sobre todo los mandos jóvenes. Tienen que ser los influencers de sus soldados y tienen que hacer que toda esa inquietud social que hay ahora mismo se dirija, se aglutinen y se haga equipo, cohesión y unidad. Y bueno, pues hay un esfuerzo que hacer si queremos movernos ahora en estos ejércitos de esta época del siglo XXI. Nada más. Buenas Pues vacaciones. magnífico colofón. Como ven, queridos oyentes, es la Picas en Flandes, es el único observatorio de la vida militar que hay, que sepamos desde un punto de vista de la experiencia de las personas que han tenido mandos y que saben lo mejor para nuestras fuerzas armadas. No sé si quieren decir una última palabra, una palabra de despedida, mi teniente general, No, nuestro coordinador. nuestro general Fontela, coordinador. Co- Conecte el Yo audio. soy, yo soy el editorial, tú eres el coordinador. Pues nada, queridos oyentes, menuda temporada que hemos tenido a Pica en Flandes, temas interesantísimos, reitero, en el app de Informa Radio tienen todos los programas y también en mi canal YouTube, por favor, escuchen, disfruten estos periodos de vacaciones, de reflexión, de descanso, si quieren enchufarse en vena patriotismo militar, escuchen nuestros programas, digamos, de semanas anteriores y les emplazamos, eso sí, en septiembre que vamos a venir con mucha munición de grueso calibre, defendiendo sobre todo nuestra historia militar. Un fuerte abrazo y les esperamos, Dios mediante, en el mes de septiembre. Muchísimas gracias.